evitemos toda situación que abra puertas a satisfacer nuestro. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en esta sesión. Qué gusto poder saludarles y poder acompañarles en este proceso de esta experiencia donde vamos a estar hablando reflexiones y por supuesto aprendiendo muchísimo en este seminario de la interpretación bíblica sobre los últimos acontecimientos políticos en el mundo. Tendremos 4 sesiones donde esperamos por supuesto aprender y sobre todo reflexionar muchísimo. Antes que nada queremos agradecer que ustedes estén conectados y que estén dispuestos a compartir este espacio con nosotros por parte de la Escuela de la Familia. Y quiero comentarles un poco acerca de nosotros para que ustedes sepan, ¿verdad?, a qué nos dedicamos. La Escuela de la Familia es un programa de la organización Rompiendo Límites, donde se tiene como objetivo la transformación espiritual de la familia. Fundamentamos nuestras enseñanzas estrictamente en la palabra de Dios, esto es, en la Biblia. Y en nuestro programa abordamos temas relacionados a la familia, liderazgo, crianza de los hijos, también salud integral, relaciones familiares, relaciones sociales, y también finanzas personales, así como otros temas, siempre buscando el desarrollo personal. Esta vez hemos abordado el tema de las profecías que habla la Biblia acerca de los acontecimientos finales del mundo y la esperanza para la humanidad. Entonces, son temas que muchas veces no encontramos en dónde poder abordarlos y para eso existen estas herramientas y qué bueno que podamos conectarnos a través de plataformas como esta, ¿verdad?, digitales, donde podemos juntos formar aprendizaje y reflexiones sobre ellos. Entonces, para ello se creó este seminario. Como les comento, el título del mismo es Interpretación Bíblica sobre los últimos acontecimientos políticos en el mundo y tiene como objetivo introducir a las personas que emprenden este camino, ¿verdad?, a nuestros estudiantes, que así les llamamos nosotros, en las profundidades de la profecía bíblica y la esperanza también que brinda para nuestro tiempo. Asimismo, tenemos como objetivo establecer una relación entre los acontecimientos actuales y las profecías de la Biblia y por supuesto la historia, conocer los distintos métodos de interpretación profética e identificar los utilizados por la propia Biblia y brindar herramientas para la correcta interpretación de las profecías apocalípticas de Daniel. Por último, también uno de nuestros objetivos es brindar las herramientas para la correcta interpretación de las profecías del Apocalipsis y por ello el contenido temático está dividido en 4 clases. La primera, que es el día de hoy, donde vamos a estar trabajando la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Tiene algo que decir la Biblia sobre la realidad política global actual? Y por supuesto hay mucho que reflexionar aquí. Tenemos un docente que nos va a guiar para este aprendizaje y posteriormente se estarán hablando sobre métodos de interpretación bíblico-proféticos y también sobre las profecías apocalípticas de Daniel. Entonces esperamos que ustedes nos puedan acompañar en todo este camino, ¿verdad? Los invitamos a que siempre se estén conectando. Van a ser 4 lunes los que vamos a estar trabajando con cada uno de estos temas y por supuesto con personas que tienen mucho conocimiento y mucho para compartir, cada uno de nuestros expositores. Y el expositor que tenemos el día de hoy es Selvin Alexander Sosa Guerra, ¿verdad?, el magíster, y quiero comentarles un poco acerca de su hoja de vida. También les voy a comentar un poco acerca de la temática o la dinámica que vamos a tener en nuestra sesión. Pues obviamente vamos a tener un espacio para que nuestro docente del día de hoy nos pueda explicar el tema y posteriormente va a haber un espacio de preguntas, las cuales ustedes pueden ir planteando a través del chat para que de esta manera las podamos ir leyendo o también levantando la mano se les puede dar la palabra para que la hagan a viva voz, ¿verdad? Si alguno de ustedes desea también activar su cámara mientras hace alguna pregunta, pues que mejor, ¿verdad? Nos encantaría poderlos conocer. Les comento entonces acerca de nuestro docente, Selvin Alexander Sosa Guerra. Él es bachiller en teología y estudió licenciatura en pedagogía y administración educativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala. De igual manera es máster en artes en teología pastoral por parte del Seminario Teológico Adventista Interamericano. De igual manera, compartiéndoles un poco acerca de su experiencia laboral, a través de la Misión Oriental de Guatemala se dedicó a pastor de distrito, departamental de comunicación, departamental de vida familiar y departamental de la escuela sabática y secretario de campo.
Asimismo, en la Asociación Occidental de Guatemala, donde actualmente también trabaja, es pastor de distrito con 9 congregaciones. Una persona muchísima experiencia en todos los temas bíblicos. Entonces le vamos a dar la más cordial bienvenida y le voy a solicitar a nuestro docente que podamos probar audio y la cámara, por favor, si fuera tan amable de poder activar para asegurarnos de que le podemos ver y escuchar bien, licenciado Selvin. Mucho gusto, una buena Mucho noche gusto. a cada uno de ustedes y gracias, licenciada, por hacerme los honores. Mucho gusto, licenciada. Qué bueno poder compartir este espacio con usted. Le voy a dejar el espacio para que usted pueda impartir el tema y yo estaré asistiéndole en lo que necesite, así como en el espacio de preguntas. Perdone, E- tiene... Sí, ya Excelente, estamos. gracias. Es un privilegio compartir con cada uno de ustedes. Gracias por apartar ese tiempo especial para poder estudiar un poco la palabra de Dios y descubrir que hay esperanza a pesar de las noticias alarmantes que hemos recibido en este tiempo que vivimos. Así que, queridos amigos, los felicito por estar aquí y espero que tanto su servidor como ustedes podamos enriquecernos grandemente a través de esta oportunidad de compartir. Yo creo que el conocimiento se construye y se construye entre todos, porque todos somos realmente invitados a compartir. Y eso es lo que esperamos también que pueda suceder en la parte de preguntas, donde todos podamos participar. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es una introducción apenas de lo que vamos a trabajar en estos 4 lunes. Y vamos a partir de una pregunta. ¿Tiene algo que decir la Biblia sobre la realidad política global actual? Están sucediendo muchas cosas. Todos somos testigos de lo que está sucediendo en nuestro país, una crisis política sin precedentes que ha llevado a un caos en toda la República. También creo que todos hemos estado pendientes de las noticias de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, donde una devastadora guerra se ha desatado y muchos niños inocentes sufren en medio de esta destrucción colosal entre Israel y algunas naciones vecinas, especialmente grupos armados de Palestina. También creo que todos hemos escuchado ya repetidas veces sobre el alarmante calentamiento global y de verdad que aparte de eso vemos que en las redes sociales nos bombardean constantemente con noticias alarmantes, con eh, interpretaciones de los hechos que realmente pueden provocar desánimo, pueden provocar temor, pánico en muchas personas. Hay personas que han necesitado tratamiento psicológico debido a toda la presión a que han sido sometidos a través de las redes sociales. De tal manera que en estos días nos hemos familiarizado con la famosa palabra de conspiranoico, ¿verdad? Porque hay muchas teorías de conspiración y muchas personas se encuentran atemorizadas por lo que está sucediendo y por lo que muchos dicen interpretar de los eventos que suceden en nuestro país y fuera de nuestras fronteras alrededor del mundo. De tal manera que la incertidumbre es quizá la palabra que describe al mundo en el que vivimos. Muchos de nosotros a veces nos sentimos como ese niño asustado que necesita un abrazo.
Y aunque pareciera que muchas cosas las vemos pasar y hasta nos acostumbramos a la violencia y a muchas cosas que están sucediendo, en el fondo sabemos que no está bien, no es normal lo que sucede y todos nos preguntamos qué viene después, qué va a suceder. ¿Tiene esto un significado profético? ¿Tiene la palabra de Dios algo que decir? Lamentablemente muchos lobos vestidos de oveja se aprovechan de ese temor generalizado y terminan de cundir el pánico en el corazón de las personas. Y lo más preocupante es que muchos de los falsos profetas modernos utilizan la Biblia y parecieran fundamentar sus enseñanzas, sus teorías en la palabra de Dios. Y eso genera confusión aún en medio de aquellos que creemos en Jesús y que tratamos, nos esforzamos por conocer la voluntad de Dios a través de la Santa Biblia. Así que mis amigos, nuevamente nos preguntamos, ¿tiene algo que decir la palabra de Dios respecto a los acontecimientos actuales? ¿Cómo no ser víctima de tantos engaños y falsas alarmas? Yo recuerdo cuando inició esto de la pandemia por el COVID-19, cuántas teorías de conspiración llegaron a mi celular, videos, noticias, y realmente es preocupante porque muchas personas incluso me llamaron y me escribieron y me preguntaron, ¿será cierto esto? Y la verdad es que uno de los objetivos de estas noches que vamos a compartir es que cada uno de nosotros seamos libres del temor y podamos también estudiar con tranquilidad la palabra de Dios, sabiendo que siempre nos da esperanza, aún en medio de la crisis y los eventos finales que serán dramáticos definitivamente, pero que podemos nosotros enfrentarlos con seguridad y confianza si tan solo ponemos nuestra confianza en el Todopoderoso. Entonces, mis queridos amigos, antes de continuar, quisiera resaltar algunas presuposiciones importantes en esta ciencia llamada la escatología, que es la ciencia que estudia los eventos finales a partir de la Santa Biblia. La primera suposición que nosotros debemos tener clara es que Dios es una persona real. Él es inmortal, todopoderoso, omnisciente, es decir, todo lo conoce, sobre todo omnipresente, es decir, está en todas partes, es infinito y más allá de la comprensión humana, pero el Señor Dios Todopoderoso es conocido a través de su autorrevelación, la cual se da en varios niveles. El primero es a través de la naturaleza. Definitivamente contemplamos la mano de un diseñador inteligente en cada una de las cosas que vemos en la naturaleza, desde una pequeña célula hasta esas inmensas galaxias. Todo revela que hay un creador detrás de las maravillas que vemos en este mundo que Dios hizo. Así que Dios es una persona real y yo lo creo así. Y les invito también a conocer a ese Dios real, porque si nosotros creemos que existe Dios, entonces vamos a comprender mejor y vamos también a participar mejor de los eventos finales en este mundo. La segunda presuposición importante es que la Biblia es la palabra de Dios y una fuente confiable de información auténtica y verídica. La Biblia no es un libro de ciencia, pero definitivamente ha pasado la prueba de siglos de descubrimientos científicos sin contradecir
lo que los hombres de ciencia van cambiando constantemente con los nuevos descubrimientos y se va cambiando la manera de pensar. Pero notamos que la palabra de Dios se adapta a cada generación y no hay contradicción científica en la Biblia. Y por lo tanto, también esa ciencia llamada historia, la Biblia ha sido confirmada por los descubrimientos históricos. Y la interpretación bíblica es una ciencia basada en principios y metodología comprobables. Por lo tanto, eh, vamos a iniciar realmente una experiencia maravillosa a través de un libro antiguo, es cierto, pero que tiene un mensaje relevante para nuestros días. Porque en síntesis, la palabra de Dios nos habla de un problema y una solución. El problema es el pecado y la solución es Cristo. En síntesis, la palabra de Dios, la Biblia, es una carta de amor que Dios nos envía a nosotros los seres humanos a pesar de lo pecadores que somos. Partiendo de ese conocimiento de Dios y de la Biblia como esa autorrevelación de Dios autorizada, yo quisiera que podamos ver qué tan confiable es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios definitivamente es un libro confiable. Podemos mencionar, partiendo de un libro muy bonito que se llama Se puede confiar en la Biblia, algunas características que hacen a la Biblia un libro altamente confiable. Y la primera quizá es la unidad en medio de tanta diversidad. ¿Se pueden imaginar ustedes que la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de más de 1500 años? Cada autor de cultura, clase social, época diferente. Y no obstante, la Biblia no tiene ninguna contradicción, sino más bien se complementa uno con el otro. Eso es asombroso, porque se dice en el mundo de los teólogos que es imposible que dos teólogos se pongan de acuerdo. En segundo lugar, su trascendencia milenaria. La Biblia sigue siendo útil y han pasado siglos, miles de años, y la palabra de Dios sigue siendo útil, sigue siendo relevante, como hemos mencionado. En tercer lugar, nos brinda máxima confiabilidad la transmisión del texto sagrado. Eso lo podemos ver claramente porque si hay un documento, podríamos decir, aunque son cientos de documentos, que están respaldando los escritos de la palabra de Dios, el que más respaldos tiene es la Biblia. Hay muchos documentos antiguos que se han encontrado fracciones, pero de la Biblia se han encontrado cientos de copias y es de donde tenemos más solidez en un texto antiguo. Un ejemplo de eso es el descubrimiento maravilloso hace varias décadas de los manuscritos del Mar Muerto. Se encontraron manuscritos de varios siglos de antigüedad y al compararlos con nuestro texto actual de la Biblia, las diferencias son realmente insignificantes. Es decir, no cambian, no alteran en nada el mensaje central de la palabra de Dios. También se han hecho descubrimientos científicos, históricos, arqueológicos, que han confirmado la veracidad y autenticidad de la Biblia. Por ejemplo, en realidad no es hace mucho que hemos comprobado que la Tierra es redonda. Y eso la Biblia lo menciona siglos antes que los hombres de ciencia lo descubrieran. El peso del aire, eso hace poco se descubrió relativamente. Y la Biblia nos habla de que el aire tiene peso antes que se inventaran las balanzas electrónicas que lo pueden demostrar ahora asertivamente. Podemos mencionar otros descubrimientos arqueológicos, como por ejemplo algunos artículos que se han encontrado de la antigua Babilonia. Antes de excavar las ruinas de la antigua Babilonia, se ponía en duda, por ejemplo, la existencia del rey Nabucodonosor.
se ponía en duda la existencia de Darío y de otros personajes muy antiguos que menciona la Biblia. Pero actualmente se han descubierto tantos documentos antiguos y artículos con escrituras antiguas que demuestran que lo que la palabra de Dios dijo hace cientos y miles de años es verídico y esos personajes realmente existieron. También podemos hablar muchísimo sobre la evidencia testimonial de vidas transformadas por la palabra de Dios. Yo soy un ejemplo de eso. La Biblia ha cambiado realmente mi vida. Y algo que vamos a hablar mucho en estas sesiones es las profecías cumplidas de la palabra de Dios. Quizá al hablar de Dios y de la Biblia para algunos de los aquí presentes, resulte un poco incómodo, porque muchas personas todavía luchan con la gran pregunta: si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué existe tanta maldad, tantas guerras, tanta muerte, tanta enfermedad, tantas cosas que realmente nos lastiman y nos hacen reflexionar muchísimo? Pues precisamente esa es una de las preguntas que intentaremos responder en estas sesiones, porque vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios que todo el mal que existe en el mundo es un intruso a la creación perfecta que Dios hizo. Y esta guerra que hay entre el bien y el mal, en realidad no la inició Dios, sino que la inició una de sus criaturas a quien le dio más confianza el Creador. Sí, mis queridos, esa criatura a quien Dios le dio tanta confianza, autoridad y le confió tanto poder. Creo que algunos de ustedes han escuchado su nombre como Lucifer, como Luzbel, Belial, Satanás, tiene muchos nombres, pero es un personaje que fue el que provocó este cisma en el universo perfecto que Dios creó, y por esa razón estamos como en una zona de guerra, literalmente. Y eso es lo que nos hace sentirnos tan controvertidos con los acontecimientos actuales en nuestro mundo, queridos amigos. Vamos a continuar después de este pequeño paréntesis, hablando un poquito, por lo menos unas probaditas de profecías cumplidas de la palabra de Dios. 3 ejemplos sencillos, pero asombrosos realmente. Allá por el siglo 7 antes de Cristo existió un profeta llamado Ezequiel. En el capítulo 30 del libro de Ezequiel en la Biblia se predice la caída de Egipto. En ese momento, Egipto todavía era una superpotencia mundial. Egipto era una potencia, era una nación que gobernaba al mundo conocido en cierta manera. En esta profecía de Ezequiel se dice específicamente que sería destruida completamente la ciudad de Memphis, que era en ese momento la capital de Egipto. En ese momento que Ezequiel dijo estas palabras, el profeta de Dios, realmente parecía una locura. Egipto era tan poderoso. Memphis, habían dicho muchos de sus fundadores que era imposible que fuera destruida la gloria de aquella ciudad. Aún hoy día, una famosa egiptóloga llamada Amelia Edwards dice que casi no se puede creer cómo Memphis pudo ser destruida. En ese mismo tiempo, el mismo profeta, en el capítulo 26, nos describe anticipadamente, mucho tiempo antes que sucediera, la destrucción de Tiro. Y es más, dice que va a convertirse la ciudad de Petra en un tendedero de redes, de pescadores. Y cuando usted viaja a ese lugar, el escritor de este libro, Mark Finley, él comparte en este libro las fotografías de lo que él vio ahí justo en Petra, que era una de las ciudades más importantes de Tiro.
y precisamente ya no hay ninguna población ahí, ya no existe la gran ciudad, la gran civilización que existe ahí. Lo que hay es un montón de tendederos de redes de pescadores que ahí se dedican a la pesca en el día de hoy. Es decir, han pasado cientos de años y todavía sigue siendo un testigo mudo la escena que vemos en el lugar de las redes de pescadores de que Dios realmente cumple su palabra y que la Biblia, sus predicciones proféticas son exactas y precisas. Más adelante, en el siglo VI a.C., surge el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 34 describe la caída de Edom, la desolación de Petra. Solo quedan ruinas de esa gran civilización. Es realmente impresionante cómo esas ciudades que se cavaron en roca y que parecían civilizaciones indestructibles. Una gran ciudad, todas las casas cavadas en pura roca, roca caliza. Y ahí están, simplemente ruinas. Parecía una locura que Edom y la ciudad de Petra, perdón, que era una de las ciudades más importantes de Edom, fuera destruida. Pero así sucedió. Se cumplió al pie de la letra y estos son solo tres sencillos ejemplos. En la Biblia, uno de los ejemplos más asombrosos de profecías bíblicas son las que conocemos como profecías mesiánicas, es decir, que se refieren a el nacimiento, al ministerio y aún a la muerte y la resurrección de Jesucristo. De paso, un personaje histórico innegable aún para aquellos que no han decidido no creer en Dios. Vean, hay más de 300 profecías en la Biblia que nos anticipan detalles precisos y exactos sobre la vida de Jesús aquí en la tierra. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de ejemplos sencillos. En Génesis 49:10 se anticipa por primera vez que el Mesías iba a ser descendiente de la tribu de Judá. Y Lucas 3:33 lo confirma. Miqueas 5:1 anticipa siglos antes que iba a nacer en la ciudad de Belén. Y es curioso, porque José y María, los padres terrenales, por así decirlo, de Jesús, ellos eran ciudadanos de Nazaret, que estaba muy lejos de Belén. Pero curiosamente, suceden eventos en ese momento, situaciones que los obligan a ir a la ciudad de Belén y justo cuando están ahí nace el niño Jesús. Isaías 7:14 predice el nacimiento virginal de Jesús y Mateo 1:18 lo confirma. Jeremías 31:15 anticipa siglos de anticipación la matanza de los niños de Belén perpetrada por Herodes y confirmada en Mateo 2:16. Oseas 11:1 predice la huida de Egipto con sus padres y lo confirma Mateo 2:14. Se predice también la predicación de Jesús en la región de Galilea y las cercanías del río Jordán, que era una región aledaña al territorio de Judea, donde estaba la capital de la nación judía. Se predice el desprecio del pueblo judío, algo que era inaudito, inaceptable, pero se predice en Isaías 53:3 y se confirma en San Juan capítulo 1, versículo 11. Miren, la entrada triunfal en Jerusalén, montado en un pollino, un asno tierno, podríamos decir. Eso se predice en Zacarías 9:9, siglos de anticipación, y se confirma en varios pasajes de los evangelios. También se predice en Salmo 41:10 que Jesús sería traicionado por uno de sus seguidores más cercanos. Y Marcos 14:10 lo confirma con la traición de Judas. Incluso se dice exactamente por la cantidad de piezas de plata que sería vendido Jesús por Judas. Y nos lo confirma Mateo 26:15, que por 30 piezas de plata fue vendido el divino maestro. En otras palabras,
en esta pequeña lista que es representativa de más de 360 profecías y quizá más que no hemos descubierto, podemos ver que no se trata de cuestión de casualidades, ¿verdad? Esta lista ustedes la pueden confirmar en es.aleteia.org, sino que en estas predicciones vemos detalles precisos. La muerte de Jesús fue predicha, su fecha exacta y su hora exacta. Se predijo incluso que iban a ser repartidas sus ropas por suertes de sus verdugos. Y todo eso se cumplió al pie de la letra. En la Biblia no estamos hablando de predicciones tipo horóscopo, como por ejemplo, hoy vas a conocer a alguien. Hay cientos de probabilidades que yo conozca a alguien hoy. No se trata de probabilidades matemáticas. Si nosotros sumamos todas estas predicciones proféticas acerca de Jesús, las más de 300 profecías mesiánicas, cada detalle, y tratamos de hacer un cálculo, un matemático intentó hacerlo, y el número de probabilidades de que esto pudiera cumplirse tal y como estaba escrito con tanto tiempo de anticipación es realmente exorbitante. En esta habitación no cabrían los ceros para ir agregándole ceros a la cantidad. En realidad es prácticamente imposible que se pudiera cumplir todo esto por casualidad. Definitivamente, esto nos dice que Dios, del que hablamos al principio, es un Dios que conoce el futuro. Y la Biblia lo sostiene puntualmente, que Dios conoce el fin desde el principio. Pero Dios no solamente conoce el futuro, sino que la Biblia en sus profecías nos deja claro que Dios tiene un itinerario definido. Es decir, Dios tiene un plan perfectamente establecido. Y nosotros lo vemos claramente nuevamente en Jesús, ¿verdad? En Gálatas 4:16 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, vino el Hijo de Dios, nacido bajo la ley, nacido de mujer, como estaba escrito. Llegado el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios. Dios tiene un calendario definido de los planes y propósitos que tiene para este mundo y para cada uno de nosotros. Y una parte, una pequeña sección que Él ha decidido revelarnos de esos planes maravillosos es lo que encontramos en símbolos en las profecías. Las profecías de Dios nos dan las profecías de la Biblia nos dan a conocer ese plan estratégico de Dios, ese itinerario divino. Mis amigos, definitivamente encontramos en la Biblia evidencia no solo del conocimiento de Dios, sino de la planificación cuidadosa y meticulosa que Dios tiene de todo lo que sucede en el mundo. Y lo más increíble es que Dios tiene el control de todo lo que acontece hoy, ayer y mañana y en el futuro lejano, sin violentar un principio maravilloso que se llama el libre albedrío. Dios, respetando la libertad de elección del ser humano, Dios ejerce control sobre los acontecimientos. Un ejemplo, así rapidito, porque creo que más adelante otro expositor va a tratar a profundidad este tema, tratado por Mark Finley y Loron Wade en El Ministerio de la Profecía, es Daniel capítulo 2. Y aquí entendemos a la luz de la Biblia que podemos mirar hacia adelante mirando hacia atrás. Porque desde el siglo VI antes de Cristo Dios reveló el levantamiento y la caída de los grandes imperios que gobernarían el mundo y el surgimiento de las monarquías europeas, de donde surgieron las principales naciones de la Unión Europea actual, y otros detalles de la historia que se han cumplido con una exactitud milimétrica hasta el día de hoy, queridos. En estas profecías de Daniel se nos dice por nombre qué imperios iban a gobernar el mundo. No necesitamos imaginárnoslo. La Biblia lo dice claramente.
Y lo que no nos dice claramente nos da tantos indicios, tantas evidencias, que es imposible equivocarnos. Y nosotros podemos comprobarlo leyendo un libro sencillo de historia universal, que después de Babilonia vinieron los medos y los persas, después Grecia y después Roma, un imperio que duró muchos siglos, el imperio romano, y que la Biblia describió anticipadamente la crueldad de ese ejército romano. A mis amigos, es impresionante, definitivamente, cómo la palabra de Dios históricamente se ha venido cumpliendo al pie de la letra, cumpliendo ese calendario divino que hablamos. Ahora, ¿qué está sucediendo en el mundo de hoy que alarma tanto a las personas comunes como nosotros? Están sucediendo muchas cosas. Por ejemplo, hay un temor de que cambie la hegemonía económica del mundo, ¿verdad? Muchas personas están hablando en las redes sociales, en libros y en muchas fuentes, no solamente de la tensión que hay entre Estados Unidos, Rusia y China, sino de el latente peligro de que el poder económico en algún momento cambie de manos. Y nosotros estamos acostumbrados a un imperialismo económico dominado por Estados Unidos a nivel global hasta el día de hoy. Y bien que mal, ese imperialismo económico, ahora algunos lo ven amenazado. Algunos temen entonces que al haber un cambio en estas potencias económicas, el mundo cambie de manos. Y los que van a gobernar el mundo entonces van a ser otros tipos de gobiernos. Y aunque la democracia no es perfecta, algunos tienen mucho temor de que se imponga un nuevo orden mundial con otra visión, con una visión más socialista o comunista, como se le quiera llamar. En fin, son de los temores que existen en el corazón de las personas. ¿Qué otras cosas están sucediendo en el mundo ahora? En el Medio Oriente, ustedes son testigos por las noticias recientes de la guerra que se ha desatado en el Medio Oriente. Israel fue atacado recientemente por el grupo eh, terrorista de Hamas, de palestinos, y se ha venido complicando cada vez más la situación. Y algunos, eh, tomando la Biblia como base, quieren darle significado profético a estos acontecimientos y tratar de darle una explicación a lo que está sucediendo, e incluso de anticipar otras cosas que van a suceder. Sin embargo, son temores que están en el corazón de las personas. Y otras cosas están sucediendo. Algunos están muy preocupados por las cosas ocultas detrás de la Agenda 2030, como se ha conocido, ¿verdad? Impulsada por organizaciones internacionales, incluso organizaciones religiosas, esta Agenda 2030. Pero algunos están muy preocupados por las cosas que están ocultas detrás de esta agenda. Otros se la pasan pendientes de todo lo que sucede en el Vaticano y todo lo que hace el papado romano. Y cada cosita que sucede entonces se convierte en una alarma y son cientos de publicaciones en las redes sociales por una palabrita que dijo el Papa, por una cosa que sucedió en el Vaticano. Otras personas están realmente llenas de pánico por teorías de conspiración que envuelven a grandes famosos y ricos del mundo posmoderno en el que vivimos. Y así es como algunos también le dan un tinte religioso a estas teorías de conspiración y las convierten también en una interpretación de la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos aconseja el Señor Jesucristo en su palabra? Ante todo este alboroto, ante esta incertidumbre y temor que quiere sembrar el enemigo, yo quisiera llevarles a una escena de la vida de Cristo que nos hace pensar seriamente.
que realmente no podemos perder la paz con todo lo que está pasando. Debemos tener confianza, fe, debemos tener la seguridad que Dios sigue al control. Jesús iba saliendo del templo de Jerusalén y sus discípulos le señalaron el templo glorioso que había en Jerusalén. Era el orgullo nacional, era en realidad un complejo inmenso. Entonces el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos estas palabras que se me quieren ocultar a mí aquí. Les dijo cuando salió del templo, respondiendo a ellos, a su orgullo de este templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras de Jesús en realidad alarmaron a los discípulos. Ellos eran judíos, de tal manera que ellos, cuando Jesús dijo que el templo iba a ser destruido, ellos inmediatamente se imaginaron que un acontecimiento así de grave tenía que ver con el fin del mundo. Y entonces, ya en privado, el Señor Jesús, ya sobre el monte de los olivos, viendo de lejos el templo, ahí entonces los discípulos le preguntan al maestro, dinos por favor cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa palabra traducida como siglo también podría ser traducida el fin del tiempo o en una traducción más libre, el fin del mundo. Y entonces es donde Jesús presenta su sermón profético registrado en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Sí, los discípulos en esa pregunta podemos ver su ansiedad por querer saber qué señales, cómo identificar los tiempos, cómo conocer lo que va a suceder, porque hay una curiosidad en el ser humano de querer saber el futuro, pero también querer saber sobre el fin del mundo y las cosas que van a acontecer. Sin embargo, de primas a primeras, la respuesta de Jesús es una advertencia. ¿Cuál es la advertencia de Jesús? En Lucas 21, 8 al 9, nos registra la respuesta primera de Jesús a sus discípulos y es, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Óigame, amigo, amiga que está aquí acompañándonos en esta reunión virtual, el Señor Jesucristo anticipó que iban a haber alarmas y muchas falsas alarmas. Y esas no empezaron ahora, hace poco. En los días de Jesús, ¿cuántos falsos mesías creen ustedes que hubo? ¿Cuántas falsas alarmas cree usted que hubo antes de la primera venida de Jesús? Pues antes de la segunda venida de Jesús, también habrá falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Entonces, ante la curiosidad de los discípulos, lo primero que Jesús hace es advertirles del peligro de los engaños que vendrán. Y son muchos, miles, es increíble. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos a un Elías, un profeta verdadero de Dios, pero encontramos a 450 profetas de Baal, profetas falsos. Amigos, quiere decir entonces de que lo que las grandes mayorías dicen no siempre está en lo correcto. Y muchas veces Dios tiene a un siervo escogido apenas y de repente hay cientos de farsantes que el enemigo usa para confundir, para llenar de pánico el corazón de las personas. Pero el Señor Jesucristo dice claramente que van a haber guerras, revueltas, pestes, terremotos. En Mateo, en el texto paralelo de Lucas 21, nos dice de rumores de guerras, pestes, terremotos y grandes catástrofes, pero aún no es el fin. El fin no sucederá inmediatamente después de estas cosas. Entonces, mis amigos,
Esto nos lleva a reflexionar. En primer lugar, que las profecías bíblicas no son para despertar pánico. Dios nunca quiso que su palabra fuera para asustar a las personas, para explotar, extorsionar a las personas a través del miedo. Tampoco las profecías bíblicas son para satisfacer una curiosidad que raya en la morbosidad a veces. Tampoco las profecías bíblicas son para conocer al enemigo, aunque nos revelan mucho del proceder de Satanás y lo que hará a través de los poderes de este mundo. Pero no es su propósito principal revelarnos a Satanás, no. Las profecías de la palabra de Dios tampoco son para intentar adivinar el futuro y saber detallitos de mi vida y de esto y de lo otro. No. ¿Para qué entonces fueron dadas las profecías de la Biblia? En primer lugar, para prevenirnos contra el engaño, porque el Señor Jesucristo ya sabía que iban a levantarse falsos profetas y falsos maestros, y que iban a ser muchos, y que iban a ser muy convincentes, y que el enemigo les daría poder. También las profecías bíblicas son para revelarnos el amor de Dios y el plan de salvación, porque eso es lo que Dios más desea que conozcamos, su carácter maravilloso. Las profecías de la Biblia son para conducirnos al arrepentimiento y quizá más importante, para brindarnos esperanza en medio de la crisis final que se avecina. Veamos un ejemplo de cada una de estas cosas que vimos aquí. Un ejemplo sencillo y rápido, breve, al punto de cada una de estas cuatro cosas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, justo en medio de la sexta y la séptima trompeta. Es decir, justo en el tiempo en el que vivimos, porque las series que presentan las profecías apocalípticas son series que vamos a aprender más adelante en estas clases, que nos describen todo el devenir de la historia, todo el plan de Dios hasta el fin de los días. Entonces, nosotros estamos ubicados entre la sexta y la séptima trompeta en este momento. Y justo en ese paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta hay una profecía muy importante para nuestro propósito de estudio en esta sesión. Dice Apocalipsis 10, 5 y 6. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, una señal de juramento, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esa frase, que el tiempo no sería más, ha sido interpretada de muchas maneras, pero quizá la interpretación más sensata y sencilla de paso, una de las cosas lindas de las profecías de la Biblia, es que hasta un niño las puede comprender. Cuando las tomamos en su sentido más simple, es cuando cobran mayor relevancia y poder. Quizá una de las interpretaciones más sensatas de eso del tiempo no sería más, es que se acaban los tiempos, las fechas y los periodos proféticos. En las profecías apocalípticas, como se le llama las profecías del tiempo del fin, se dan algunos periodos proféticos, se dan fechas precisas, como ya dije, se predijo exactamente el momento en el que Jesús iba a ser bautizado, por ejemplo. Exactamente el día en que Jesús iba a ser bautizado. Así de precioso y preciso es nuestro Dios. Pero después de el tiempo del fin, cuando inicia el último periodo profético, el tiempo del fin, ya no hay más fechas. Y esta es un detalle importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenir el engaño de muchas personas que han resultado diciendo: tal fecha, yo hice tal cálculo y tal fecha va a venir Jesús, o tal fecha van a venir las 7 plagas, o tal fecha.
La Biblia nos advierte en Apocalipsis 10, 5 y 6, justo entre la sexta y la séptima plaga, que ya no hay más tiempo profético. El tiempo que está aquí es el tiempo profético. No hay más fechas y tiempos proféticos. Y eso nos vacuna contra el engaño, porque toda persona que venga dándonos fechas futuristas de lo que va a suceder, como algunos dicen que en el 2030, que en tal fecha, en realidad son engaños, porque la palabra de Dios ya nos advirtió que no hay más tiempos proféticos en el tiempo del fin. Otro ejemplo relacionado con el segundo detalle, que las profecías bíblicas nos acercan al amor de Dios y al conocimiento pleno del plan de salvación, es cuando examinamos cuidadosamente las profecías de Daniel y Apocalipsis, nos damos cuenta que Dios nos está haciendo un tour por el santuario celestial. Las profecías nos revelan el santuario de Dios. Usted ve Apocalipsis y lo puede dividir en escenas que nos van introduciendo cada vez más al santuario. Recordarán algunos de ustedes que en el tiempo de Moisés se diseñó un tabernáculo, un santuario terrenal, pero era sombra del santuario del cielo. ¿Y por qué es importante esto? Porque allí en el santuario estaba ilustrado todo el plan de salvación. Por eso fue que Juan el Bautista, cuando presentó al Mesías, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde viene esa figura del Cordero sacrificial? Obviamente del santuario. Entonces, cuando examinamos las profecías a la luz del santuario, entendemos más profundamente el amor de Dios y el plan de salvación. De tal manera que Jesús se hace más precioso para nosotros al conocer las profecías, porque nos damos cuenta que el sacrificio que hizo va más allá de lo que nos imaginamos. Y su plan para nosotros es más que maravilloso. Un ejemplo del tercer punto que mencionamos, que las profecías no son tanto para satisfacer curiosidad como para llamarnos al arrepentimiento, es el testimonio de Juan el Bautista. De este profeta, Jesús dijo que no hay ningún profeta ni habrá otro que sea más grande que Juan el Bautista. Imagínense ustedes. De los nacidos de mujer les aseguro que no hay ni habrá un profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante es que no tenemos ningún registro de que Juan haya hecho una predicción. Muchas veces confundimos profecía con predicción. Y en realidad Juan no hizo ninguna predicción, por lo menos que nosotros sepamos. Lo único que dijo es que viene uno atrás de mí, pero Jesús ya había nacido y ya estaba ahí realmente. Entonces, Juan no hizo ninguna predicción, tampoco tenemos un libro escrito por él en la Biblia, nada de eso. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? ¿Por qué es un profeta tan valioso para Jesús, el Hijo de Dios? Porque su mensaje era sencillo, pero poderoso. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él se refería a la primera venida de Jesús a este planeta. ¿Acaso no podríamos decir lo mismo nosotros con respecto a la segunda venida de Jesús? Así que el profeta Juan, su mensaje fue de arrepentimiento. Y yo creo que las profecías que Dios dio para este tiempo también son un llamado al arrepentimiento. Por último, las profecías, como les dije, nos brindan mucha esperanza en medio del caos que está desatándose en este mundo y que lamentablemente se va a complicar cada día más. Pero la Biblia nos da esperanza en las profecías. Tenemos incontables promesas de victoria. El bien triunfará sobre el mal. Cristo vencerá y derrotará completamente a Satanás, si no es que podemos decir que ya lo derrotó. Entonces, por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 15, 2 y 3 una de esas promesas de victoria hermosísimas. Dice la palabra: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre,
Ustedes ya saben de qué estamos hablando, de la marca de la bestia. A estos yo los vi de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es decir, las profecías anticipan que el pueblo de Dios va a vencer, aunque parezca que el enemigo tiene el control de todo el mundo y que el caos gobierna. En realidad, al final, Dios nos muestra una luz al final del túnel. Y quizá una de las evidencias más grandes de esa victoria es el propio testimonio del profeta Juan que escribió Apocalipsis. Porque la comunión con Jesús transformó a este hombre de ser un hijo del trueno en el apóstol del amor. Eh, Esa es una evidencia realmente de la victoria del Espíritu Santo. Porque la salvación no se limita al perdón de los pecados, también es transformación del carácter. Y por eso es que este grupo de vencedores que acabamos de ver en Apocalipsis cantan: ¿quién no te temerá? ¿Quién no te glorificará, Señor? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Qué hermosa escena. Juan será uno de los que cantarán ahí seguramente, porque él fue transformado por la gracia de Dios, de un hombre violento a un hombre manso y humilde. Entonces, mis amigos, eh, las profecías bíblicas, en conclusión, tienen mucho que enseñarnos. Y quizá para resumir y concluir lo que hemos mencionado en esta noche, hemos dicho que Dios y su palabra, la Biblia, son confiables, altamente confiables. Hemos dicho que Dios es bueno, el mal es un intruso en la creación divina. Dios, también hemos visto, tiene un calendario y un conocimiento del futuro muy claros. Y también hemos aprendido que somos severamente advertidos de los engaños del tiempo del fin. También hemos dicho que el propósito de las profecías bíblicas no es satisfacer curiosidades, sino más bien brindarnos esperanza y conducirnos al arrepentimiento. Con todo esto en mente, yo espero que estemos cabalmente preparados para las clases que vienen en camino. Pero antes quisiera cerrar con una cita que para mí es impresionante. En el libro llamado El conflicto de los siglos, en la página 657, después de todas las catástrofes que vienen sobre este mundo, después de los terremotos, las guerras, las pestes, las 7 plagas postreras, todo lo que seguramente ustedes han visto en películas y en tantas cosas que se nos presentan, después de todo eso, cuando termina esta guerra entre el bien y el mal, dice la escritora, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y júbilo perfecto que Dios es amor. En otras palabras, queridos, después de las guerras, después de las manifestaciones, los bloqueos, las crisis políticas, sociales, económicas, las grandes devastaciones de desastres naturales que se avecinan, habrá un final feliz. Y por lo tanto, aquellos que nos interesemos en conocer las profecías de la Biblia, no vamos a estar alarmados, asustados, sino que vamos a estar confiados, con esperanza. A mí me gusta usar la siguiente ilustración. Cuando usted ya vio una película y se sienta a verla con alguien que no la ha visto, pero usted ya vio la película antes, entonces el que está a la par suya ahí, ¡ay! Lo va a matar, asustado. Pero usted que ya vio el final de la película dice en su mente, si supiera que no le pasa nada. Si supiera que casi, pero no. El final, el protagonista sale victorioso.
Yo creo que estudiar las profecías de la Biblia nos ayuda a ver el final de la película y que nosotros, aunque veamos que el mundo se está cayendo a pedazos, tengamos la confianza que Dios está al control y que al final hay un final feliz para los que creen en su santo nombre, para los que acepten ese maravilloso plan de salvación gratuito que Él nos ofrece. Así que, por más terribles que estén las cosas, hay esperanza de un final feliz, queridos amigos, ¿verdad? Y entonces aquí terminamos recordándoles que no se puede perder el resto de esta serie. Hoy hemos visto apenas la introducción, como quien dice, picar el gusanito de la curiosidad, pero luego vamos a brindarles herramientas. Nuestro propósito no es tanto darles eh, una interpretación antojadiza de las profecías bíblicas. Más bien queremos enseñarles cómo ustedes mismos pueden interpretar y entender con sus propios ojos, con su propia Biblia, lo que Dios ha dicho y el significado que tienen algunos acontecimientos recientes y algunos que van a suceder todavía, ¿verdad? Vamos a dar ejemplos, claro, pero yo creo que en este corto espacio de 4 clases, lo más que podemos hacer es darles herramientas para que ustedes mismos puedan descubrir lo fascinante que son las profecías bíblicas y entender la manera tan sencilla en que podemos interpretarlas sin necesidad de usar mediadores humanos, sino solamente con el auxilio de la oración y el Espíritu Santo. Porque, como les dije, aún los niños pueden comprenderlo. Así que el próximo lunes conoceremos los diferentes métodos de interpretación proféticos y cuál es el más acertado que la propia Biblia recomienda. Y luego vamos a tener un acercamiento a Daniel y Apocalipsis. Entonces, esto nos deja ya listos para el espacio de las preguntas. Pero antes quisiera recordarles que además de los materiales que ofrece la Escuela de la Familia de esta organización maravillosa que nos abrió las puertas para compartir con ustedes esta noche, eh, quiero comentarles que además de esos materiales que nos ofrece la Escuela de la Familia, también pueden ustedes adquirir fácilmente eh, estos dos materiales, ¿verdad? Busqué estas dos opciones entre las tantas que hay para ponerlo lo más accesible para cada uno de ustedes. Tenemos una red de librerías en todo el país por medio de las cuales podemos hacerle llegar a su casa el misterio de la profecía de el pastor Mark Finley y el doctor Loren Way, dos teólogos de muy larga trayectoria que han trabajado el pastor Mark Finley en más de 100 países y el doctor Loren Way en más de 10 países, dando clases de teología, exponiendo la palabra de Dios. Es un material de lujo, ¿verdad? Su precio original es de 280 quetzales, pero debido a que este es un proyecto especial para ustedes, la librería nos está dando la oportunidad de compartir con ustedes el material en 180 quetzales, casi a mitad de precio, ¿verdad? De 280 en 180 quetzales. Y puede llegar a la puerta de su casa. El costo no incluye el envío, depende de su ubicación. Así será el costo del envío, obviamente. Pero quiero decirles que tenemos una red de librerías en todo el país y en toda Centroamérica que podemos hacerle llegar ese material en físico. Y la otra opción, o el otro material, este libro, El misterio de la profecía, es un libro que abarca las profecías apocalípticas del Antiguo y el Nuevo Testamento. El otro libro es un libro del conocidísimo Alejandro Bullón. Eh, Existe en varias portadas, en varias presentaciones, pero encontramos en Sudamérica esta versión digital que se llama La ventana al tercer milenio. Este libro específicamente estudia el libro de Apocalipsis de una manera sencilla y práctica.
pero este libro lo tenemos disponible únicamente en digital, está agotado en físico y yo voy a compartir ahorita en el chat un enlace donde usted puede solicitarlo, ¿verdad? Eh, Vamos a compartirlo en este momento en el chat para que usted pueda escribirme ahí y pueda... eh, ay, 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 perdón. Tenemos un pequeño problema técnico aquí, pero ya lo resolvemos. Muy bien. Entonces, vamos a hacerles llegar ahorita el enlace. No tengan ninguna desconfianza, que es un enlace sencillo a mi WhatsApp personal. Y ahí usted puede consultar sobre los detalles de cómo adquirir estos materiales, ¿verdad? Estos dos materiales yo se los recomiendo grandemente porque aquí usted va a tener una visión más amplia de lo que aquí vamos a estudiar y podrá profundizar mucho más. Así que abrimos el espacio de las preguntas y respuestas. Tenemos aquí, gracias a Dios, eh, tenemos aquí, gracias a Dios, a otros compañeros que seguramente también gustosamente van a colaborar con las respuestas. Así que adelante, mis amigos. Quisiéramos no solamente escuchar preguntas sobre el tema que tratamos hoy, que es una pequeña introducción, sino también algunas dudas, intereses, porque nos gustaría que si no es en este plan, pues tal vez en una futura oportunidad podamos tratar algunos otros temas. Así que también pueden, en esta ocasión, por lo menos, pueden ustedes este, hacernos preguntas de algunos temas que no estén planificados y que de repente en algún momento podamos tratar en otra ocasión. Así que con libertad puede activar su micrófono, puede escribirnos en el chat con confianza. Estamos aquí, como quien dice, en familia. Gracias, pastor, muy amable y gracias como Escuela de la Familia. Estamos muy contentos que nos haya podido acompañar en esta noche y sobre todo poder escuchar, ¿verdad?, la importancia que tiene el conocimiento y la interpretación también del texto bíblico. Le comento que tenemos una pregunta a través del chat. La manda Roberto Flores y la pregunta que él tiene es ¿qué significa Apocalipsis? Sabemos que vamos a abordar específicamente este tema en las sesiones siguientes, pero quizá usted nos pueda dar una pequeña introducción. Bien, el último tema se va a hacer una introducción al libro de Apocalipsis, pero respondiendo a esa pregunta directa, Apocalipsis viene del griego apocalipso, ¿verdad? Que podría ser una traducción cercana, ¿verdad? Una transliteración cercana, que literalmente significa descorrer el velo. Entonces, significa revelación. Por eso en inglés, Apocalipsis, si usted revisa una Biblia en inglés, se llama Revelations, es decir, el libro de las revelaciones. Pero lo más interesante es la revelación de qué. Y de eso vamos a hablar en la última clase donde nos va a acompañar el licenciado Carlos Peraza. Muchísimas gracias. Por el momento esa es la única pregunta que teníamos pendiente en el chat. Agradecemos que haya mandado también usted su WhatsApp personal, ¿verdad? Para poder contactarlo y adquirir el material que mencionaba. Quisiera invitar a nuestros participantes, si tienen alguna pregunta, poder ya sea escribirla a través del chat o como les mencionaba al inicio, poder levantar la mano y que de esta manera podamos escucharlos, que nos encantaría también saber sus opiniones, sus dudas, como mencionaba el pastor, para que ustedes puedan plantearlas, ya sea del tema de hoy o si ustedes tienen curiosidad sobre algún otro tema, con mucho gusto. Tenemos a Pedro Luis levantando la mano, ¿le escuchamos? Buenas noches, pastor. Gusto saludarle. No sé si me escucha. Claro que sí. Sí, pastor, me gustaría que de forma específica, ¿cuál es la posición de la Iglesia Adventista respecto a los eventos que se están desarrollando
a nivel nacional, las protestas y todo esto. Me imagino que la iglesia tiene una posesión eh, fácil, sencilla de interpretación respecto a los eventos que se están llevando a cabo a nivel nacional aquí en Guatemala, como también a nivel mundial. Considero que sería bueno que de forma sencilla se diera una explicación, no sé, sería detallada, porque considero que como adventistas no deberíamos de estar en la ignorancia respecto a todo lo que se está desarrollando. También la agenda global, cambios de gobiernos, ¿quién está detrás de todo ello? Deberíamos de tener un conocimiento básico y sencillo para no alarmarnos, ¿no? Para no especular. Creo que sería bueno que consideráramos, ¿no? Que se considerara un tipo de charla, ¿no? Sencilla, aparte de lo que la Biblia prácticamente nos enseña. Considero que la Biblia es muy clara al respecto, pero muchas veces la iglesia no tiene claro estos temas. Entonces considero que ya que se está dando la oportunidad de pregunta y respuesta, ¿no? Entonces sí me gustaría que de forma detallada, si se pudiera, ¿no? O así sencillamente y directamente, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? Aunque sabemos que es Satanás, ¿no? Sabemos que es Satanás, pero cuál es la forma en que nosotros lo deberíamos de interpretar? Gracias, pastor. Muy amable, muy buena pregunta, hermano, y demasiado abarcante, ¿verdad? Yo creo que la idea de estas clases es precisamente que a lo largo de todas las clases brindar respuesta a mucho de lo que usted presentó. Pero más que todo creo yo que debemos atrevernos a usar la Biblia y, y conocer las herramientas sencillas y prácticas que Dios nos ha dejado para que podamos por nosotros mismos descubrir cuál es el significado que tienen muchas cosas. Para dar una respuesta, como usted dijo, sencilla y práctica para el espacio que tenemos aquí en este momento, yo pienso que hay dos cosas, ¿verdad? Primero, no todo acontecimiento tiene un significado profético, ¿verdad? Pero todos los acontecimientos que suceden son parte del plan de Dios y de las señales que Jesús advirtió. Jesús habló de muchas guerras y rumores de guerras. Desde que Él lo dijo han pasado cientos y miles de guerras. Cada guerra que sucede no es el cumplimiento preciso de una profecía bíblica regularmente, pero sí es un cumplimiento de lo que Jesús dijo, que habrían guerras y rumores de guerras. Ahora, yo creo que es muy importante también lo que usted ha mencionado de cuál debe ser nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra conducta como cristianos ante las manifestaciones, ante los eventos tanto nacionales como globales que estamos viviendo en este momento. Pues yo creo que además de estudiar más asiduamente la palabra de Dios para comprender mejor lo que está sucediendo y más que todo para saber tomar buenas decisiones en este contexto en el que estamos, yo creo que quizá algo muy importante que descuidamos al hablar de estos temas es que debemos seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo vivió en un tiempo de grandes convulsiones sociales y políticas. Ustedes no se imaginan cómo estaba eso ahí en Roma. Eso era un hervidero de problemas y de manifestaciones y de cosas que estaban sucediendo. Pero el Señor Jesucristo nunca se dejó desviar por esas situaciones políticas y terrenales que estaban sucediendo. Él tenía claro un propósito y su propósito era compartir el Evangelio, el amor de Dios. Yo creo que como creyentes nuestra mayor respuesta debe ser en esa dirección de seguir el ejemplo de Jesús, de brindar amor y servir a todos por igual, sin importar la bandera política que defienda la persona, a todos brindarles amor, compartirles el evangelio, servirles.
Y cuando como cristianos seguimos el ejemplo de Jesús, entonces suceda lo que suceda, venga el gobierno que venga, vamos a estar en las mejores condiciones. Un ejemplo de eso es Daniel el profeta. Él soportó el cambio del imperio babilónico al imperio medo-persa. Pero de toda la gente que murió en esa invasión y todos los que perecieron ahí, Daniel fue uno de los que no solamente se libró su vida, sino que conservó su posición alta como consejero del nuevo gobernante. ¿Por qué? Porque sencillamente él respetó a Dios, honró a Dios y él sirvió al gobernante que estaba, podríamos decir, enemigo de Israel, del pueblo de Dios. Pero Daniel le sirvió a Nabucodonosor. Es más, como que si hubiera sido un hijo espiritual, lo trató. Igual hizo con Ciro, con Darío, los gobernantes medopersas. Es decir, Daniel en medio de esas circunstancias complicadas, él sencillamente siguió el ejemplo de Jesús. Yo creo que eso debiéramos tomarlo muy en serio nosotros. Creo que hay alguien más con la mano levantada. Carlos Velázquez, levanta la mano. ¿Le escuchamos? Gracias. Muy agradecido por la lección y quisiera, bueno, comenzar por el fin. Soy uno de esos que no tiene temor y estoy gozoso del futuro que nos espera. Amén. Quisiera dar alguna opinión en cuanto lo iba diciendo. Por ejemplo, comenzamos con las presuposiciones y 100% de acuerdo, pero hay una que no mencionó que es para mí la más importante, la inmutabilidad de Dios. Porque eso me ha ayudado a mí a saber de que lo que Él dijo desde el principio es su plan, es su propósito, y que en ninguna parte de la Biblia va a cambiar lo que ya dijo. Consecuentemente, si desde un principio Él dice que nos formó para sojuzgar la tierra, yo no encuentro en la Biblia ningún lado que haya cambiado de opinión. Y luego cuando desde Génesis 3:15, cuando él menciona cómo va a tratar con la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ahí él establece un tiempo, no específico, decir 5 años ni nada, pero establece un tiempo. Dice que sería desde ese momento hasta que la simiente de la mujer viniera, que destruiría o vencería al enemigo. Y esa simiente de la mujer, como sabemos, es Jesús. Por eso es que las palabras que hablan mucho en el en el llamado Nuevo Testamento acerca del fin, se refiere al tiempo que él sí especificó. No se refiere a un tiempo que no conocemos. Y prueba de ello es de, por ejemplo, yo encuentro 3 testigos, ¿verdad? Dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Entonces encuentro a Pedro en primer lugar, cuando habla acerca de el bautismo, cuando viene el Espíritu Santo y todos dicen que están borrachos, él dice, no están borrachos, esto es. Y ahí pone él una respuesta definitiva. Esto es lo dicho por el profeta Joel, en los tiempos postreros derramaré mi espíritu. Así que Pedro llama a su presente los tiempos postreros de los que habló el profeta. Luego vamos al apóstol Pablo y hablándole a los corintios acerca de las cosas que acontecieron a Israel y poniéndolos como ejemplo, él dice, mas a nosotros que nos han alcanzado los siglos finales. Entonces parece que Pablo también está de acuerdo que el presente de ellos eran los siglos finales, los tiempos postreros. Y el tercer testigo es el mismo apóstol Juan, que en sus cartas dice, hijitos, habéis oído que se acercan los tiempos finales y que viene el anticristo, y ahorita ya se han manifestado muchos anticristos. Eso nos dice que estamos en los tiempos finales. Por eso sí, estoy de acuerdo con usted. Hubo tiempos que el Señor marcó, pero en cuanto a la segunda venida, él dice que no hay nadie que conozca ese tiempo. Sin embargo, a lo largo de la Biblia yo encuentro, comenzando con el Salmo, pues siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Y luego lo menciona los 4 evangelios, lo menciona Pedro en el libro de los Hechos, y a Hebreos, que lo menciona 2 veces, termina diciendo, de manera que Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Así que estoy contento y de acuerdo con usted que en lugar de estar con miedo, debiéramos de darnos cuenta que lo que el Señor está esperando es que nosotros le creamos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que Él nos ha dado potestad sobre todo del enemigo y que nada nos dañará, y que está esperando que su iglesia derribe las puertas del Hades y que éstas no prevalecerán contra ella. Gracias. Amén. Amén, Carlos, muy amable. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La razón por la que no incluí la palabra inmutabilidad es porque no sabía qué tanto conocimiento tuvieran las personas que se nos conectaran, y a propósito decidí evitar algunas palabras técnicas, sino usar las palabras más sencillas. Pero ciertamente la inmutabilidad de Dios es un punto muy clave para entender el calendario profético de la Biblia. Ahora bien, cuando yo mencioné que ya no hay más tiempos proféticos, me refiero a fechas reveladas. Y eso lo podemos ver también en la primera venida de Jesús. Por ejemplo, eh, la Biblia nos anticipa exactamente el día en que Jesús iba a morir en la cruz, con una precisión milimétrica. Sin embargo, la Biblia no nos anticipa el momento en el que Jesús iba a nacer. Y esa es la razón por la cual no tenían los fariseos, ni los reyes magos, ni Herodes, ni nadie tenía el momento exacto en el que iba a nacer. Dios, en su gran sabiduría, decidió revelar el momento de la muerte, pero decidió no revelar el momento del nacimiento. ¿Por qué razón? Porque seguramente Dios ya sabía que iban a haber hombres muy malvados como Herodes que iban a intentar impedir que naciera. Entonces, el Señor es tan sabio que reveló únicamente lo que nos servía para propósitos redentores y ocultó algo que para nosotros podría ser muy importante, que es la fecha del nacimiento de Jesús. De la misma manera, Dios sí tiene bien claro su tiempo y su calendario profético, pero Él decidió ocultarnos, como usted acaba de decir, el momento exacto de la segunda venida de Cristo, porque Él nos conoce y sabe que sería un riesgo tener esa información en nuestras manos para nosotros mismos. Entonces, es cuestión de la sabiduría y el amor de Dios. Él revela a nosotros lo que considera que es útil para nuestra salvación. Pero hay cosas que Él las guarda, como dijo el Señor, el Padre en su sola potestad. Muy bien, tenemos otras preguntas en el chat, parece, y otras manos levantadas, así que vamos a tratar de ser más breves, creo. Gracias, Pastor. Sí, justamente por cuestiones de agenda, sí vamos a tener que finalizar ya en unos minutos. Le comento que sí hay varias personas comentando, también muy agradecidas por lo que usted nos está compartiendo, ¿verdad? Entonces, de nuevo reitero ese agradecimiento por parte de la Escuela de la Familia. Y tenemos una pregunta, perdón que se me perdió aquí entre los comentarios del chat. Ok. Dice, ¿cómo saber en qué tiempo estamos hoy? Y luego, Israel es el reloj profético de Dios. Ese es textualmente lo que dice Rudy Rivas de León. Entonces, si usted pudiera dar respuesta y posteriormente escuchamos a Juan García, sería la última intervención. Como comentábamos, tenemos varias sesiones para ir discutiendo estos temas, pero el horario también nos acorta ahí un poquito el tiempo. Entonces, sería ya la intervención de Juan García, la última que tendríamos. Ok, esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué papel tiene Israel en las profecías? Tenemos cientos de profecías apocalípticas en el Antiguo Testamento que mencionan literalmente a Israel, ¿verdad? Mencionan literalmente a Israel. Sin embargo, resulta ser de que eh, Dios establece en su plan profético y en su plan de redención algo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Pacto. Yo creo que todos estamos familiarizados con esas palabras, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Pacto.
Entonces resulta ser que en el antiguo pacto, el pueblo elegido de Dios era el pueblo, la nación de Israel. Pero en el nuevo pacto, Dios establece un nuevo Israel, un Israel espiritual que es la iglesia, ¿verdad? Y eso está claramente profetizado en Daniel capítulo 8 y capítulo 9. En esos dos capítulos, la Biblia nos habla que hay un tiempo de gracia que Dios le da a la nación de Israel para que se arrepienta. Sin embargo, lamentablemente, la nación de Israel no aprovechó su tiempo de gracia. Eso no significa que los judíos, los israelitas o israelíes, como se les llama en el tiempo de nosotros, no pueden ser salvos. Claro que sí. Para ser salvos necesitan creer en Jesús, necesitan aceptar el plan de salvación de Dios. Pero en el calendario profético de Dios, el Señor Jesucristo hizo una declaración profética que está registrada en San Mateo capítulo 21, versículo 43. Él cuenta una parábola y es conocida como la parábola de los labradores malvados. Tengo aquí delante de mis ojos este versículo en la versión La Biblia de las Américas. Y en conclusión de esta parábola, Jesús dice una palabra profética a los judíos que estaban ahí interpelándole. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Jesucristo anticipó que el reino de Dios era Israel, pero que el reino de Dios iba a ser quitado de manos de Israel y iba a ser dado a un Israel espiritual, que es la iglesia en el nuevo pacto. Eso significa entonces que muchas de las profecías que encontramos apocalípticas en el Antiguo Testamento, donde se menciona a Israel literalmente, en realidad al trasladarse al nuevo pacto se van a aplicar al Israel espiritual. Obviamente podrán haber algunas excepciones quizá, pero en una buena parte de casos vamos a tener una aplicación en el nuevo pacto hacia el Israel espiritual. Ahora bien, eso no significa que no tenga relevancia lo que está sucediendo en Israel en este momento, porque el Medio Oriente es un punto muy sensible a nivel global y no solamente tiene que ver Israel y los palestinos en este caso. Aquí estamos nosotros ante un riesgo, como dicen muchos analistas en estos momentos, de una tercera guerra mundial, porque detrás de Israel está Estados Unidos, una buena parte de Europa, y detrás de los palestinos está Siria, está Irán, está Rusia, probablemente China. Entonces, tenemos como quien dice el mundo totalmente dividido y tenemos grandes superpotencias que están de un bando y del otro. Y si esta situación no cambia y sigue poniéndose tensa, esto nos conduciría a unas consecuencias terribles, no solamente a nivel humanitario por las muertes y todo, sino por el desencadenamiento de otros acontecimientos que van a venir detrás de esto. Es probable que esta situación tan inestable del Medio Oriente en este momento sea uno de los detonadores para que se activen algunas de las profecías apocalípticas que no hemos visto cumplirse todavía. Es probable, digo yo con humildad, porque habría que esperar algunos otros indicios para llegar a esa conclusión. Entonces, respondiendo a su pregunta en dos fases. Número uno, hay muchas profecías que realmente en el nuevo pacto se aplican al Israel espiritual. Número dos, los acontecimientos de Israel y del Medio Oriente propiamente dicho son muy sensibles desde el punto de vista global. Y eso significa que pudiera ser uno de los detonadores para que se termine de cumplir el Apocalipsis. Porque es muy poco lo que falta que se cumpla realmente, como vamos a aprender en estas noches. Muy bien.
¿Alguien más tiene por ahí una mano levantada? Así Yo es, no, pastor. no Sí, sé. es Juan García. Está bien, Juan García. Bien, buenas noches a todos los que están participando, ¿verdad? Es un privilegio de poder estar en este chat, eh, es de bendecirles sus vidas, ¿verdad? Para poder comprender mejor la palabra y animar a cada uno. Quizás el tema en general es de que podamos interpretar, ¿verdad? La palabra del Señor, porque muchos interpretan a su manera y a su forma de ser, pero solo con la iluminación del Espíritu Santo y con la ayuda de maestros también, teólogos, ¿verdad? Que tienen el conocimiento, es cuando vamos ampliando nuestro conocimiento. La pregunta es de que como cristianos o como iglesia adventista, ¿podemos participar en estas manifestaciones que se están dando aquí en Guatemala o no? Muy buena pregunta, hermano. Yo creo que la palabra de Dios establece el principio del libre albedrío y la libertad de conciencia, como se le llama. Y yo creo que esto es una cuestión de libertad de conciencia, ¿verdad? Cada persona es libre de decidir eh, a qué partido político apoyar, qué causa apoyar, qué no apoyar. Yo pienso que quizá más que respondernos a si sí o si no debemos participar en alguna de estas situaciones, quizá yo pienso que lo más prudente es con qué propósito, con qué actitud nosotros vamos a participar. Este, su servidor estaba invitado para ir a compartir unos alimentos a una de las manifestaciones y para ir a compartir la palabra de Dios con ellos ahí. Y lamentablemente el día que íbamos a llegar, ese día quitaron el bloqueo y ya no se pudo hacer. Yo pienso que quizá tienen mucho más que ver nuestras motivaciones en esto. Eh, como creyentes creo que debemos ser prudentes, ¿verdad? Eh, Nuestro país está en una situación política muy sensible e inestable. Yo creo que nosotros debemos ser muy prudentes y sabios. Para darles un ejemplo, eh, no hace mucho, seguramente ustedes se enteraron, hubo muchos conflictos en África, hubo conflictos tribales en África. Fue una guerra terrible y lo cual llegó al punto de que se estableció un nuevo gobierno y el gobierno que existía antes desapareció. Entonces hubo cristianos imprudentes que tomaron partido con un bando o con el otro y que lamentablemente muchos de ellos fueron asesinados en medio de esta sangrienta guerra política. Sin embargo, hubo cristianos más prudentes, más seguidores del ejemplo de Jesús, que evitaron, como quien dice, darse color con un partido con el otro, sencillamente sirvieron, como les dije, con amor a unos y a otros sin ver banderas políticas, inclinaciones. Con estos cristianos un poco más prudentes, por la gracia de Dios, no hubo mayor problema. No hubo casi ningún muerto entre ellos, ninguna persona asesinada. Cuando el nuevo gobierno se estableció, entonces, bendito sea Dios, fueron respetadas las creencias de estos cristianos un poco más prudentes. Yo siento que seguir el ejemplo de Jesús es lo más confiable para nosotros. Si una persona considera justa la causa y que se está haciendo de una manera correcta la manifestación, yo pienso que es una decisión muy personal esa, que la iglesia no tendría que meterse con esa decisión de conciencia, ¿verdad? Obviamente, si la causa es justa, si se está llevando a cabo de la manera correcta, si se está cayendo en vandalismo, en otras cuestiones que ya son inmorales, yo pienso que el sentido común nos dice que es mejor alejarnos. Sin embargo, me parece que el ejemplo de los cristianos prudentes de África debiéramos seguir nosotros.
no tomar partido en un bando ni en otro, sino servir a todos. Jesús trató por igual a saduceos, fariseos, que eran bandos políticos totalmente opuestos y hasta enemigos entre ellos. Tenía amigos en los dos bandos y enemigos en los dos bandos también. Y yo creo que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús en ese sentido, ¿verdad? No hay ninguna prohibición en la Biblia sobre participar en una manifestación. Eh, que yo sepa, no he encontrado nada escrito sobre eso. Sin embargo, vuelvo, insisto, debemos examinar si se están haciendo las cosas correctamente y por una causa justa. Y lo más prudente es mantenernos al margen de los conflictos políticos, porque venga el gobierno que venga, como iglesia tenemos una misión clara y es compartir el amor de Dios con las personas, no importa qué tipo de gobierno que haya. Así como hay cristianos aquí en Guatemala, donde dice que hay democracia, también hay cristianos en Cuba, en Venezuela, donde no hay democracia. Y esos cristianos tratan de ser fieles a Dios en medio de las circunstancias que viven. Entonces yo creo que nosotros debiéramos hasta cierto punto mantenernos un poquito al margen de los conflictos para tener paz con todos y no crear barreras para la predicación del evangelio ni con unos ni con otros. Muchas gracias, pastor, por sus respuestas y realmente muy acertado me parece a mí lo que usted menciona. Yo creo que es importante tomar varios puntos de vista, ¿verdad? Y el que usted tiene nos orienta muchísimo acerca de las decisiones que cada uno va a tomar. Entonces, pues estaríamos hasta acá con el tiempo de preguntas y comentarios, esperando de que siempre nuestros participantes nos puedan acompañar a las demás sesiones y por supuesto que sigan entusiasmados con estos temas y siempre mandando las dudas y comentarios tanto a viva voz como a través del chat. Entonces, estaríamos finalizando así nuestra sesión de hoy. No me queda más que agradecerle nuevamente porque haya estado con nosotros, esperando verlo también el otro lunes. Le dejo un breve momento para que usted pueda finalizar la sesión y dar las palabras de despedida. Muy amable, licenciada, gracias. Yo quisiera agradecer, si es posible, guardar el chat para poder responder algunas preguntas que quedaron pendientes. No sé cuántos saben que hay un grupo de WhatsApp para los miembros de la clase y de repente ahí podemos compartir las respuestas, ¿verdad? Entonces, pueden escribirme a mi WhatsApp personal. Yo compartí un enlace y también ya la licenciada compartió mi número. Estamos para servirles, ¿verdad? Yo espero poder estar en todas las clases aquí compartiendo con ustedes, pero hemos invitado a otros profesionales en la materia de la teología, otros maestros para mí muy respetables, y en la próxima ocasión tendremos al máster en teología Brandy Méndez. Él está de paso en un programa doctoral en este momento, está preparándose para sacar un doctorado y es una persona muy preparada. Yo le diría que no solamente se conecte puntualmente, sino que invite a otras personas porque el pastor Brandy vale la pena escucharlo. Él es una persona muy preparada, ha escrito varios libros ya y creo que vamos a aprovechar al máximo el conocimiento del pastor Brandy en la próxima sesión. Así que mis amigos, yo les agradezco el tiempo que han dedicado para estar acá. Espero poder responder en el grupo de WhatsApp algunas de las dudas que quedaron, si pueden guardarse. Y esta sesión creo que va a quedar guardada por si alguien después quiere tener acceso a ella y esperamos poder compartirla con otras personas. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí y espero que realmente sea una bendición para ustedes como lo ha sido para mí, poder ser parte de este grupo de estudio. Gracias, feliz noche y que Dios me lo bendiga. Gracias, pastor, que tenga usted una excelente